¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Producción Animal, la hora 15, 40 minutos. Un placer nuevamente estar con ustedes. El placer en realidad es mío en cada una de las ediciones de Producción Animal, sobre los temas que tratamos, las personas que invitamos y que nos damos el lujo de tener en los estudios de Chacra Televisión. Los invito a que se queden porque hoy, durante media hora exactamente, vamos a estar hablando de clonación animal. Y hay tanto para preguntarle a Daniel Salamone, quien está aquí a mi lado. Se los presento formalmente. Él es investigador del CONICET en el INPA y además es director del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía de la UBA. Así que, Daniel, un placer tenerte con nosotros. Gracias por venir. El placer es mío. Bueno, tanto, ¿no?, para hablar de clonación animal. ¿Qué es clonar? Bueno, clonar es algo relativamente fácil de entender. Es una suerte de mellizo idéntico, nada más que diferido en el tiempo. Es decir, no es que uno nace con un mellizo o que un animal nacen dos idénticos, sino que uno puede tener una copia idéntica, pero un tiempo después, ya cuando el animal había nacido. Y la otra cosa original que tiene, que es que en lugar de participar las gametas, que son de alguna manera naturalmente lo que sucede, uno con una célula, por ejemplo, de la piel, puede realizar todo este proceso. Por supuesto, se siguen necesitando óvulos u ovocitos para realizar este tipo de tecnología. Ahora, yo repasaba, ¿no? Ayer cuando estaba, siempre lo hago un poco armando la entrevista con la persona que viene a hablar con nosotros, y repasaba ovejas, bueno, la famosa oveja Dolly allá por el año 96, caballos, monos, perros, y también me decías que clonan camellos. Sí, nosotros... o sea, ¿se clona cualquier especie? Estuve organizando un congreso en Bangkok en enero y teníamos la posibilidad de elegir algunos trabajos, y uno de los trabajos que me resultó muy interesante para ser elegido era la clonación de un camello bactriano, que son los que tienen la doble joroba, sí, pero lo habían hecho utilizando óvulos como en parte del proceso de los camellos dromedarios, que son los que tienen una joroba, y lo habían gestado en camellos dromedarios, pero nació el bactriano, que quedan muy poco y están en peligro de extinción sin ningún tipo de problemas. Y entonces, cuando uno piensa, bueno, se puede clonar cualquier especie, ¿por qué se empezó por una oveja, por ejemplo? ¿Tiene una explicación? ¿Por qué no se empezó por un mono? Hace poquito, bueno, creo que tenemos también detrás nuestro las imágenes de los monos en China que causaron tanta revolución, ¿no? Pero digo, ¿por qué empezaron con una oveja? En general, el protocolo habitual casi para todas las tecnologías es primero hacerlo en animales de laboratorio, es realizarlo en un ratón, sí, y del ratón pasar, digamos, a una especie de interés, y si es un tratamiento, digamos, no para el caso de la clonación, pero sí para otro tipo de tratamientos, pasar, por ejemplo, al humano. Pero siempre el modelo es el ratón. Se había intentado en el ratón y no había sido exitoso. Entonces, un profesor, Ian Wilmot y su equipo, lo intentaron en oveja y salió. Eso, en algunos casos, con algún tipo de tecnología, se prueba en una especie. Por ejemplo, no se había logrado, no había sido exitoso en muchas especies la ICSI, que era hecho de fertilizar los óvulos con espermatozoides. No funcionaba en la mayor parte de las especies, y hubo un médico que directamente lo probó en humano, lo que no es recomendable nunca, y fue exitoso. Entonces fue la excepción, pero lo más común es pasar al ratón. Ahora, digamos, nosotros proponemos mucho las especies domésticas para reemplazar al ratón, porque ¿qué pasa? Digamos, desde el punto de vista de bienestar animal, para trabajar con los ratones hay que sacrificarlos. En cambio, nosotros comemos vacas y hay ovarios que van a los mataderos, y nosotros no matamos específicamente nunca a los animales, pero podemos obtener una fuente para obtener óvulos en los frigoríficos habituales, ¿no? Y ahora, cuando uno piensa, bueno, se clona una especie, se clona un animal, ¿con qué fin? ¿Para qué clonar? Bueno, uno realmente clona lo primero para la gente que trabaja en producción animal, que lo sedujo, es el hecho, si yo tengo un super animal, me gustaría tener una copia de eso. Claro. Una de las cosas a veces más notable, y a nosotros nos ha pasado, de alguien que tenía en el supercampeón un gran animal, lo compran y ese animal se muere.
Sí. En esos casos en particular... Claro, ¿se puede clonar desde un animal muerto? De un animal muerto, 24 o 48 horas después, depende de las condiciones climáticas, ¿no? Por supuesto, si no hacía mucho calor, esto puede ser clonado, sin dudas. Obviamente, depende del tipo de tratamiento que se ha hecho al material que se sacó, pero si uno saca un pedazo de oreja, por ejemplo, y lo guarda refrigerado, incluso varios días uno podría hacerlo, ¿no? Ahora, si uno entierra el animal y hace mucho calor, obviamente va a ser más difícil, o si las temperaturas son altas, todos los procesos de descomposición son mucho más rápidos. Ahora, es fácil, digo, cuando uno se imagina, no sé, convivimos con perros, gatos, bueno, yo quiero clonar a mi perro. ¿Cuál es el procedimiento? ¿A dónde me dirijo? Digamos, ¿tengo que cumplir ciertos requisitos? ¿Me preguntan por qué? Nosotros hemos participado, por ejemplo, en términos de clonación de perros. No hemos hecho la clonación completamente, pero una persona se murió su animal querido, ya me había preavisado que tenía interés en clonarlo. Desgraciadamente no había tenido buena comunicación y ya viene y me dice, se acaba de morir el perro, y dije, bueno, si se murió, tratemos de recuperar células. Recuperamos las células de la piel, cosa que fue muy difícil porque era un animal de 18 años, tuvimos que hacer un procedimiento muy grande, y luego a partir de estas células en Corea realizaron lo que restaba del proceso para tener las crías, y bueno, tuvo su nacimiento. Así que sí, llegamos al perro. Más habitualmente nosotros hemos trabajado mucho con caballos y también con vacas. Y volviendo a tu pregunta inicial, ¿para qué sirve? Bueno, otra de las cosas que servía la clonación es que facilitaba la introducción de modificaciones genéticas. Claro. En un momento era, digamos, el método de elección. Hoy tenemos otras opciones, todo se ha simplificado. Pero bueno, con este tipo de tecnología la utilizamos para introducir nuevos genes con sustancias que se produzcan nuevas, o eliminar, eso también lo hemos hecho en vaca, tratar de eliminar, digamos, ciertos genes en especial. Y finalmente, una de las finalidades que yo creo que es una de las más atractivas en especies que están en peligro de extinción, o en razas que están en peligro de extinción y quedan muy pocos animales, de alguna manera uno puede obtener un mayor número de copias de los pocos animales que hay e intentar largar con un programa reproductivo en serio que de alguna manera permita el sostenimiento de esta especie o raza. Evitar la extinción. Sí. ¿Y cuánto tardaríamos en tener un ejemplar clonado? ¿Depende la raza también? ¿Depende la especie? Bueno, hay animales que está todo muy aceitado, ¿no? Y por otro lado, hay empresas que lo tornan en su especialidad. Nosotros en el país tenemos 2 especies. Nosotros desde la parte oficial estamos a veces realizando experimentos de clonación y haciendo clonación, pero digamos, cuando más establecida está la empresa, menos tiempo tarda, ¿no? Porque tiene todo el sistema funcionando. Entonces, en un mes de ensayo, uno va a producir con certeza un nacimiento, una preñez viable, y por supuesto que después hay que esperar el tiempo que corresponde a la gestación de la especie. Por ejemplo, en un caballo 11 meses, en una vaca 9 meses, pero en general, en términos del plazo de un mes, uno ya puede tener una cría. Por supuesto, si uno quisiera clonar un perro donde uno no lo ha hecho habitualmente, probablemente ese tiempo se tardaría un año o algo por el estilo para setearlo. En un caballo, en una vaca, una oveja. Nosotros el tiempo en que seteamos toda la tecnología en caballo fue un año, pero después, digamos, a lo largo de 3 años tuvimos preñeces sin dificultad. Después le voy a preguntar cuánto cuesta el procedimiento, porque imagino que no debe ser económico, pero una vez me encontré con una persona que clonaba caballos también de carrera, caballos de polo, y me decía que les había parecido muy llamativo que al clon de uno de los caballos había cosas que nadie se las había enseñado y solo las hacía. Bueno, eso científicamente ¿cómo se entiende? No ha sido demostrado, pero sí puedo decir un ejemplo que viene también del caso de los perros, ¿no? Es decir, cuando uno, digamos, decide a clonar un caballo, es porque eligió, digamos, una particular genética, un animal con una particular aptitud, ¿no? Y descartó decenas. Entonces ya uno no parte, y eso lo han notado mucho los que trabajan con perros que detectan drogas o
o perros rescatistas. Es decir, los perros que detectan drogas, si los tratan de reproducir, no todos sus hijos tienen la misma habilidad que los padres, pero cuando clonan al padre, digamos, es como que es más o menos exactamente igual. Es un espejo. Entonces, probablemente lo que pase, y que por eso es muy importante, digamos, para ciertas afirmaciones, de alguna manera, digamos, demostrarlo desde el punto de vista científico. Hay que hacer un verdadero ensayo. De hecho, nosotros cuando nos iniciamos en la clonación, uno de los primeros ensayos que queríamos hacer es un ensayo de comportamiento de los animales, para lo cual, bueno, obviamente hay toda una metodología para ver de que uno no se está autoengañando, ¿no? Pero yo creo básicamente que lo bueno que tiene, digamos, tal vez clonar un animal, es que ya uno seleccionó decenas de animales y se está quedando, digamos, con la genética, digamos, de uno que obviamente tenía ciertas características fuera de lo común. Y siempre, Daniel, se puede lograr esto, digamos, cuando una persona te dice quiero clonar este caballo porque, no sé, fue multicampeón y quiero que el clon tenga las mismas características, digamos, uno puede como aumentar las bondades que tenía del caballo anterior y de algún modo dejar a un lado las no tan buenas. ¿Se puede hacer eso? Bueno, como cortar, pegar, esto sí, esto no. Bueno, ¿Es posible? Esto hay dos terrenos diferentes, ¿no? Uno, en lo referente, digamos, uno está teniendo un mellizo idéntico. Sí. Ahora, toda genética tiene dos aspectos, ¿no? Uno que es la genética, todo animal tiene dos aspectos. La genética en sí, lo que viene, la información, la genética, cómo influye en el comportamiento, y la otra es el medio ambiente, ¿no? Es decir, cómo es enseñado, cómo es entrenado. Entonces, por supuesto, digamos, justamente ahora estoy viendo una serie que es muy interesante, que es Orphan Black, que hay diferentes, en este caso es la clonación en Netflix. Entonces, que hay varios clones, en este caso de mujer, y todas con personalidades totalmente diferentes. Tanto que, digamos, a mí me resultaría difícil pensar en términos de la clonación. Para mí deberían ser un poco más parecidas, pero obviamente, digamos, si la misma genética está sometida a un ambiente diferente, el ambiente es uno de los factores fundamentales. ¿Que puede alterar eso? Que puede alterar eso. Entonces yo creo que no solo todo es genética, de hecho, una de las cosas que nosotros veíamos de los animales que nacieron, y a mí me sorprendió cuando yo en Massachusetts visité los primeros clones bovinos en el campo de la facultad, que lo había clonado un argentino, José Sibeli, y uno de los animales era muy extrovertido y se acercaba e interactuaba, y el segundo no quería saber nada. Cuando nosotros para la empresa Biocidu estuvimos trabajando con ellos y empezamos a clonar un animal, a los primeros le prestábamos mucha atención y al número 20 y tanto ya no le prestábamos la misma atención. Entonces, obviamente uno percibía esa diferencia, que los últimos animales eran más ariscos porque habían estado en menos contacto, habían sido menos acompañados. Pero digo, más allá del contexto, esto que yo te preguntaba se puede lograr. Lo que tú dices es otra cosa que se viene y que es, en este momento tenemos herramientas dentro de las cuales ya 2 años atrás nosotros demostramos con alguna que podemos utilizarla, que es la edición génica. Eso. ¿Qué significa esto de la edición génica? Que ahora tenemos la herramienta para específicamente eliminar un gen, reemplazar un gen, introducir un gen en un lugar específico, y esto de hace 4 o 5 años, con una tecnología que la llamamos comúnmente tijera génica, porque podemos cortar, pero aparte de poder cortar, podemos introducir específicamente en un punto del genoma. Entonces yo creo que eso es una gran ventaja, creo que eso puede favorecer la producción animal. De hecho, nosotros lo que demostramos, por lo menos a nivel del laboratorio, que podíamos eliminar el gen que otorga la susceptibilidad a la enfermedad que comúnmente llamamos la vaca loca, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que este tipo de herramienta uno puede, ya se hizo en Uruguay, por ejemplo, eliminar un gen que hace que los animales nazcan mucho más musculosos. O se enfermen más, de repente. Que se enferme más, ¿se puede evitar? Eso es un modelo, se puede evitar, a través de herramientas de edición génica, se podría dar resistencia a enfermedades y modificaciones muy sutiles, así que yo creo que, digamos, es un terreno, y
Yo creo que si lo que se hace es, incluso lo que uno puede hacer es reemplazar genes específicos por alelos, entonces ya no sería, digamos, un animal transgénico en el sentido, digamos, que nosotros pensamos habitualmente que introducimos algo extraño, sino que podemos operar sin esperar la recombinación de padre-madre, claro. Es decir, si es que hay un gen que es un atributo muy adecuado de la misma especie, vamos a poder reemplazarlo específicamente. O sea que uno crea un animal de diseño, a su medida y según lo que necesita, concretamente. Eso es algo que se viene y de hecho es muy interesante y marca de alguna forma tendencia en que Bill Gates, por ejemplo, está apostando para los países en desarrollo, en sacar super vaca, en tener super gallinas, porque él cree, digamos, que una forma de ayudar justamente a los países pobres es con la tecnología de punta. Los chinos están apostando muy impresionantemente a todo este tipo de tecnología y, digamos, hay otros países como Europa que van más lentos, son más reticentes, pero, digamos, países como China están apostando con todo a este tipo de herramientas. Ahora, uno, Daniel, cuando lo escucha y cuando uno lee, dice, la verdad, no tendríamos por qué asustarnos. ¿Por qué se somete tanto a debate el tema de la clonación? ¿Tiene que ver con la religión, con algo social? ¿Da miedo? Porque es un terreno para muchos desconocido, ustedes porque todo el tiempo trabajan con eso y están en contacto con eso, pero para nosotros, para quienes no sabemos tanto, es como un terreno desconocido y a veces asusta. Bueno, hay cuestiones que van desde la psicología, ¿no? Es decir, yo soy lector de Borges y, por ejemplo, a él le aterraban en su momento los espejos porque reproducía la imagen. Entonces, el hecho de agarrar y de tener, digamos, un gemelo, digamos, para quien no lo tiene, digamos, es algo que llamaría la atención. Entonces, eso está en el imaginario. Y probablemente muchas películas explotaron este tipo, es decir, es muy probable que se haya hecho mucho más negocio, digamos, haciendo películas con clones que en la clonación. Lo cierto que desde 1997, es decir, que hace 20 años que esta tecnología está disponible, en un principio hubo mucho entusiasmo, en algunas especies entusiasmo continúa existiendo, como es en el caso de los equinos, digamos, el entusiasmo que para el caso de los bovinos ha disminuido, es una técnica todavía por desarrollar que tiene mucho para mejorar, porque, digamos, todavía resulta mucho trabajo producir una cría de un animal, es decir, hay que hacer varias repeticiones para tener un animal. Entonces, todo eso ha limitado este tipo de tecnología, pero, digamos, el miedo tiene mucho más que ver, digamos, con este hecho de estar bombardeado, digamos, claro, por los medios como algo muy exótico, cuando de repente, digamos, muy comúnmente nos encontramos con gemelos y no vemos que tengan ningún tipo de inconveniente o ningún tipo de problema, ¿no? Al comienzo de la charla le decía que, bueno, le iba a consultar si es caro clonar. Bueno, eso no somos los más adecuados para opinar, porque nosotros trabajamos en la universidad y el CONICET, y nuestro objetivo no pasa tanto por lucrar, sino de hecho nosotros tratamos de desarrollar las tecnologías, mejorarlas y que otra gente tome la posta, y de hecho en nuestro caso ha pasado con exalumnos nuestros que tienen sus compañías. Pero de alguna forma... Le pregunto esto, ¿se acuerda cuando se conoció la noticia de esta familia que clonó a su perro tan querido que había fallecido, que usted lo mencionaba al comienzo, y se hablaba de una cifra importante? Se hablaba para clonar a un perro, sí, unos $70.000. Exacto. De todas formas, ya en Estados Unidos se estima que se está haciendo en $40.000, y el problema que tiene el perro es que es una de las especies más complicadas, ¿no? ¿Por qué? Pero, ¿Por qué? Porque, bueno, hay un montón de cosas que uno puede hacer en un laboratorio. En el caso del perro, uno para poder, por ejemplo, obtener los óvulos, uno no podría obtener cientos de óvulos de los animales que son castrados, y sin molestar a los perros. Es un material que se tira, pero ese material en el caso del perro, a diferencia de lo que pasa en las vacas, no puede ser utilizado. Entonces lo que uno necesitaría es extraerlo de un animal vivo, ¿no? Entonces tendría que tener un gran número de perros. Hablaba, por ejemplo, en la conferencia que hacía mención en Bangkok hace poco tiempo, de que se necesitaba tener colonias de 500 perros. Entonces, bueno, obviamente todo eso
digamos, trae un montón de problemas que hacen, nosotros por ejemplo no tenemos interés hasta que no solucionemos el tema de poder hacerlo en el laboratorio por digamos, por razones de bienestar animal y de todo tipo. En el caso particular de otras especies, digamos, como es en el caso del caballo, hay 11 meses de gestación, ¿no? Entonces uno por 11 meses tiene que estar alimentando a los animales y lo que parece muy caro, digamos, tiene costos de mantenimiento, pero de hecho hay como los precios van cayendo, ¿no? Es decir, los valores aquí eran muy superiores y por ejemplo hay una empresa colombiana en este momento que tiene precios muy económicos, tanto digamos que las empresas dicen están haciendo un dumping o están haciendo algo muy raro porque no puede ser que manejen esos valores. Que manejen esos y valores. Quizás como todo, ¿no? Oferta, demanda, cuando ya sea mucho más simple y todos estemos hablando de clonar, los precios vayan bajando, esto que usted mencionaba. Quiero apelar eso a su poder de síntesis porque tengo poco tiempo y tantas preguntas para hacerle, Daniel. Primero, ¿cuál es el país que está en el top 5, si se quiere, en el tema clonación? ¿Cuál es el país que más clona? Yo creo que nosotros somos uno de los países que clona más, sobre todo en términos de caballos. Si hablamos de perros, es Corea, si hablamos de vaca, probablemente entre Estados Unidos y Australia se está empezando a clonar. Pero Argentina estaría dentro de los 5 países. Uno de los países que ha clonado muchas especies diferentes, porque incluso se han clonado cerdos, ovejas, vacas, caballos. Estamos muy bien en ese sentido. Hay otros países que estuvieron clonando bastante, como es el caso de Brasil. Insisto, digamos, ahora parecería que la clonación equina está muy de moda y la de bovina está perdiendo furor. Y bueno, mucha gente está tratando de encarar en el caso de los cerdos. Bien, y por último, es la pregunta del millón, porque mucha gente creo que el miedo tiene que ver con esto, ¿no? Imaginarse un mundo con seres humanos clonados. ¿Estamos cerca de clonar humanos? Bueno, la verdad es que lo primero, hay montones de razones de tipo bioético para no realizarlo, ¿no? De todas formas, es algo, como mencionaba, extremadamente ineficiente además, y que hay casos que para un animal probablemente no nos preocuparía tanto. Si hay una especie que está en peligro de extinción o una raza que perdemos el último ejemplar y nosotros clonamos, y cosa que a veces salen animales muy grandes y salen un poquito rengo en uno de los pies porque están como muy comprimidos. Eso es uno de las cosas colaterales que suele pasar cada tanto. Si uno quiere la genética, ese animal va a preservar la genética, va a poder adquirir, pero eso llevado a escalas humanas sería terrible. Entonces hay razones desde el punto de vista médico para no realizarlo. Y por otro lado, digamos, pero hay cientos de razones éticas, ¿no? Porque para no hacerlo, porque alguien ¿quién puede querer tener un mellizo idéntico, un similar? Supongamos una persona poderosa. Alguien que pierde un ser querido, muy querido, y lo quiere de nuevo. Bueno, eso es muy importante, eso lo hablamos también para cuando nos referimos a los animales. No es la misma persona, por eso es muy importante la pregunta que habías hecho, digamos, si conservaba algún atributo. No hay nada que indique eso hasta el día de hoy. Y por otro lado, digamos, las circunstancias van a ser totalmente diferentes. Por otro lado, yo creo que sería, desde el punto de vista ético, sería un desacierto y además, como mencionamos, hay razones médicas para no hacerlo. O sea que, por el momento... No clonemos. Ahora, que sería posible, sería posible. Se puede. El impacto que tendría globalmente si hubiera una persona que lo hiciera, sería el impacto de tener un gemelo más en el mundo. Así que no es algo, digamos, como una energía nuclear, que si hay una proliferación sería algo terrible. Y no es que pensar, digo, que de acá a unos años estemos ante una conferencia de prensa de algún país haciendo la presentación formal de quizá un humano clonado. Digo, bueno, lo dejamos, puede pasar. Todavía, por suerte, digamos, es ineficiente y lo más deseable es que no se realizara. Antes de despedirlo, Daniel, me gustaría preguntarle por último si es posible clonar un órgano, por ejemplo. Bueno, eso es algo, digamos, que justamente hoy hay algún
tipo de noticia en esa dirección. Sí, por eso. Y hay una de las investigadoras de nuestro grupo haciendo un postdoc en Stanford que está asociado a ese tipo de trabajo. Es decir, uno lo que puede hacer, por lo menos en términos de animales, es suprimir un órgano con estas herramientas de edición génica. Por ejemplo, eliminar el páncreas. Y si uno le introdujera células de otra especie, pueden formar un páncreas de esta otra especie dentro del cerdo, y ya lo que se está intentando hacer esto es con humanos, es decir, de formar un órgano de páncreas en un animal. Nosotros tenemos otro approach que ya tenemos el financiamiento para realizarlo del Ministerio de Ciencia, de Tecnología y Ciencia, y es que, digamos, vamos a intentar modificar genéticamente cerdos para que sean más compatibles y puedan actuar donando órganos a humanos y que no haya una suerte de rechazo hiperagudo, que es lo que sucede habitualmente. Qué maravilla la ciencia, ¿no? Es maravillosa por donde se la mire. Sí, yo creo que la ciencia, el hombre jamás ha renunciado, digamos, a aquella ciencia buena y que va a favor de la humanidad, y eso ha sido la clave por la cual nosotros podemos alimentar a tanta gente y, digamos, por la cual puede tener acceso incluso, digamos, las fuentes como la proteína animal, que años atrás era puramente para la gente rica, digamos, hoy puede tener acceso masivamente a casi toda la población, ¿no? Así que yo creo que este tipo de tecnología deberíamos utilizarla en el campo. Totalmente. Daniel, un placer tenerlo con nosotros. Cuando estén por inaugurar su laboratorio, si están cerca de hacerlo, seguramente vamos a estar por ahí. Con todo gusto. Así lo conocemos. Un placer, muy amable. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Como cada lunes, 15:30 es la cita con Producción Animal. Un placer. Se quedan en la continuidad informativa de Chacra Televisión y yo los espero a las 17:30 con la edición de la tarde de Chacra TV Noticias. Que lo pasen muy bien.